Hablemos ahora un poco sobre Venezuela, porque, como decíamos en el programa anterior, hay una especie de línea de mensaje que parte de, hay que decir, de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, que apunta a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada actual de Venezuela, como una especie de, bueno, de autora de un plan de traición contra Maduro. Primero, hay que decir que el propio Nicolás Maduro acaba de enviar un mensaje a través de su hijo diciendo que hay que apoyar totalmente y confiar totalmente en Delcy Rodríguez, que tiene absolutamente todo su apoyo. Eso lo acaba de decir, es un mensaje enviado por Nicolás Maduro desde la cárcel en Estados Unidos. Vanessa Ortiz, comunicadora venezolana, nos dice: medios internacionales están jugando aún a la guerra cognitiva para dividir el chavismo. Operación dividir el chavismo en momentos en que el secuestrador tiene la pistola en la cabeza del pueblo venezolano. Delcy Rodríguez es muy inteligente y seguirá el juego vía diplomática para lograr la liberación de Maduro y Cilia. Decía el otro día Delcy Rodríguez en un mensaje dirigido a los movimientos sociales de Venezuela, decía lo siguiente: es un mensaje para la reflexión, para el análisis y para ver en qué terreno está jugando actualmente el gobierno de Venezuela frente a un matón que ya ha dado su primer zarpazo, ha asesinado a 100 personas, ha secuestrado al presidente de su gobierno, ha bombardeado el país. Estamos en un momento de resistencia que exige paciencia, prudencia estratégica y objetivos claros, que son preservar la paz de la República, rescatar a nuestros rehenes y que la revolución bolivariana preserve el poder político para defender el pueblo. A veces se dan pasos tácticos, en ocasiones pueden hacerse acciones poco comprensibles. Pero deben ustedes saber que así como el adversario, el enemigo, tiene una estrategia muy clara, nosotros también. Y vamos dando pasos en esa dirección. La gran victoria del enemigo, oigan bien, sería dividirnos, pero no lo van a lograr. Indudablemente Venezuela está, como digo, con un misil en la cabeza. Tendrá que tomar decisiones, algunas poco comprensibles, como dice ella, está en un proceso de negociación contra un matón, contra un secuestrador, y en cualquier caso de un secuestrador hay que hablarle bajito, hay que dialogar con él, hay que tener mucha psicología, porque en este caso el secuestrador es inmensamente poderoso y además está tratando por todos los medios de que los que están tratando de sacar a los rehenes se dividan entre ellos y se acusen entre ellos, ¿no? Entonces, lo que no se puede es colaborar con esta estrategia, que es una estrategia de división, divide y vencerás, ¿no? De división y finalmente de muerte de la soberanía de un país, porque todavía el imperio no ha ganado la guerra, ¿no? Ha dado un gran zarpazo, ha tenido una victoria táctica militar, puede intervenir de nuevo, es una hipótesis posible y hay que actuar con muchísima diplomacia y táctica. Sí, desde luego que, bueno, es una estrategia que ha aplicado en otros escenarios. Estados Unidos, el imperialismo desatado, pues está buscando debilitar la unidad patriótica del pueblo bolivariano, el pueblo que lucha día a día y que está y apoya resueltamente a su gobierno, al presidente Nicolás Maduro. Están en las calles pidiendo el regreso, la liberación y regreso a la patria del presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Entonces, pero bueno, es lo que hace Estados Unidos, tratar de causar desconcierto, de debilitar, en una palabra, debilitar la unidad del pueblo bolivariano, que es mayoritario, y al final tener el camino más despejado para sus pretensiones criminales y hegemónicas. Entonces, aquí está efectivamente un ajedrez de que hay que saber bien qué pieza se mueve, hacia dónde se mueve y mantener
en todo lo posible la paz después de esta invasión, después de este crimen, la paz en el país. Evitar una nueva intervención, porque estamos viendo que yo no sé si la ONU se ha pronunciado con la fortaleza, con la firmeza y con la autoridad moral y política que debe. Yo me quedo de verdad desconcertado por el hecho de la tibieza. Es una violación del derecho internacional Sí, y ya con eso se quedan tan tranquilos. Sí, pero es increíble, se ponen de perfil, de espalda, o sea, ante Estados Unidos. Es un problema también tener una ONU así. Bueno, hace ya años, unos años, se habló de la necesidad de refundar las Naciones Unidas y Totalmente. que juegue el papel que tiene que jugar, por ejemplo, en situaciones como esta. Bueno, de momento Estados Unidos ya se ha retirado creo que de 30 mecanismos y organismos de Naciones Unidas porque dice que no va a dar dinero a sitios, a lugares donde se le critica, ¿no? Bueno, bien.